arranca con un salto. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Conecta con nosotros. Hoy en nuestra sección especial Entrevistas. Entrevistas con, y en este caso con un maestro de la palabra y de la comunicación como es Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, Iñaki. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre nos podéis ver en YouTube Conecta con nosotros, en Facebook radiolabrandilla.org y un saludo muy especial a Castilla-La Mancha Activa. Hoy estamos Fe. Hola, buenos días. Francisco. Hola, buenos días. Y un servidor Ángel Antonio que trataré de moderar si puedo porque los nervios hoy son un poco más grandes que otras veces. Sí, así es. Moderar el programa. También dar un saludo especial a nuestros colaboradores del equipo de Conecta con nosotros, Paquita, Fernando y Juanjo, que han colaborado en la preparación de la entrevista. Bueno, pues Iñaki, buenos días, como decíamos antes. Buenos días. Es una emoción grande el tenerte hoy aquí en Conecta con nosotros, a un gran maestro, como decíamos antes, de la palabra y de la comunicación. Siempre has sido una gran persona y damos fe de que hoy realmente es así, de que eres una magnífica persona. Primero, soy yo el que da las gracias, ¿eh? Sí. Gracias porque me habéis invitado y estoy muy agradecido a vuestra invitación. También os doy las gracias por estar haciendo esta tarea a través de un medio al que yo le he dedicado mi vida entera y me hace mucha ilusión ver que vosotros también lo amáis, ¿no? Y respecto a lo de gran persona, déjame que le bajemos el grado, aspirante a buena persona, ¿eh? Aspirante a buena persona. Eso sí, he intentado toda mi vida, intentar ser buena persona, para estar a la altura de lo que nuestros padres nos inculcaron, ¿no? Desde nuestra experiencia, Iñaki, nos sentimos abrumados, muy nerviosos. Hemos dado muchas vueltas a la entrevista para tratar de que salga bien, pero bueno, no sabemos cómo va a salir. Pero la entrevista es un juego en el que también tiene mucho que ver el entrevistado, de manera que si algo sale mal, puede perfectamente ser por culpa del entrevistado, así que tranquilo. No, por favor. No. Bueno. Y decirte que, Iñaki, ¿nos permites tutearte? Hombre, gracias. sí, claro. Muchas gracias. Pues decirte que estamos muy orgullosos de tu lucha contra el estigma, de que el que hayas venido hoy aquí para nosotros es significativo en ese sentido, ¿no? Bueno, yo siempre he creído que la sociedad avanza en la medida en que va liquidando estigmas. Es muy difícil liquidar estigmas. Yo suelo recordar mucho una frase de Einstein que dice: es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Cuando algo está encajado como un fuerte prejuicio, cuesta mucho quitarlo. Pero la sociedad avanza en la medida en que va despejando esos prejuicios que ha habido a lo largo de la historia, pues fíjate, sobre las mujeres, los homosexuales, hasta hace poco cualquier tipo de discapacidad estaba considerada como algo. Entonces, estas luchas son para mí el verdadero sentido del progreso. Y por tanto siempre he creído que el trabajo de todos nosotros, cada uno en su actividad, tenía que ser entendido así, como una tarea un poco compartida de todos para ir eliminando ese tipo de prejuicios que, convertidos en estigma, hacen tanto daño, producen tanto dolor, hacen tantos colectivos desgraciados, y tan injustamente desplazados respecto al eje de la gran familia de la humanidad, ¿no? Por tanto, la lucha contra el prejuicio creo que forma parte de la lucha de la humanidad por avanzar hacia un horizonte más justo. Pues muchísimas gracias. Iñaki, ¿cómo te surgió la vocación por el periodismo y qué te movió hacia esta profesión? A mí, más que la vocación por el periodismo, me movió el amor por la radio. Cuando yo era un niño no había televisión. La televisión aparece en España cuando ya estaba en la universidad. Y antes, toda nuestra infancia, y los 13, y los 14, y los 15, y los 16, 17 y 18, se vivía en una sociedad que no tenía televisión. Entonces, la gran ventana al mundo exterior, al tecnicolor del mundo, era la radio, que era un mecanismo que excitaba absolutamente nuestra imaginación. Convertíamos en imágenes los sonidos de aquel mágico juguete que teníamos delante de la mesa. Todas las personas de mi edad, criados en ese mundo de la radio, desarrollamos no solamente una determinada actitud ante las cosas, sino una enorme devoción por aquel medio, que se entornizaba en las casas como si fuera un centro de atención y que nos permitía soñar a todos, ¿no? Yo quería eso, quería vivir ahí. Cuando yo iba al colegio,
pasaba por delante de Radio San Sebastián. Tenía un letrero grande en la calle. Radio San Sebastián. Entonces a mí era como pasar por las puertas de Disneylandia. Yo decía, yo quiero vivir ahí. Y por tanto, cuando llegó el momento de tener que elegir qué estudiabas, pues elegí estudiar periodismo, o empecé también filosofía y letras, aunque no terminé, porque me parecía más lógico estudiar esto que estudiar física. Pero yo lo que quería no era hacer exactamente periodismo. Yo quería lo que fuera en la radio. Y por tanto estáis ante una persona absolutamente privilegiada, porque he vivido toda mi vida en el sueño de mi infancia. Cuando tenía 20 y pocos años fui director de esa emisora. Director de esa emisora. La sensación de satisfacción que yo sentí por ser director de esa mi Disneylandia de crío es una alegría que nunca he conseguido superar profesionalmente. Por muchos premios que me dieran, nunca ha sido nada equivalente a aquella emoción. Y por tanto, haberme hecho joven, hombre, maduro, hasta viejo, en la radio, es lo que me convierte en un hombre muy privilegiado. Y me siento absolutamente agradecido, porque todos mis sueños se pudieron cumplir. Nosotros también un poco compartimos esa opinión, porque, bueno, un poco no la compartimos completamente, porque para nosotros el empezar la actividad de radio como algo terapéutico es también una actividad muy reciente. Antes no teníamos pues esa ventana un poco al exterior, para que la gente te pueda ver, para que puedas expresar tus emociones. Y la radio pues nos permite todo ese sueño, ¿no? Maravilloso. Crear complicidades. A mí alguien me dijo hace bastantes años, y me ha quedado, nadie es solo un individuo. Nadie es solo un individuo. Todos somos un individuo y más cosas. Yo soy yo, pero soy también el hijo de mi padre y el hijo de mi madre, y el hermano de mis hermanos y el vecino de mis vecinos. Entonces, la creación de telarañas de complicidad es muy importante para que el mundo pueda avanzar. Y la radio es perfecta para eso, porque establece un juego de complicidades a la temperatura verdadera de la relación humana. A la temperatura verdadera de la relación humana. No hay falsificaciones, no hay como en la televisión elementos de distracción, las luces, los colores. Es algo mucho más sencillo, mucho más directo. Como los seres humanos se conectan, así se conectan los seres humanos que hablan y los que escuchan por la radio. Y entonces esa es una buena relación. Es muy maciza. A la radio, los de la tele siempre nos miraban como una especie de segunda división, ¿no? Y de mira, la radio empapa como el sirimiri, que parece que no te mojas y te cala hasta los huesos. Sí. La televisión es un chaparrón. ¡Buah! Notas que te un chaparrón. Y parece, por tanto, que la radio no moja. La radio te llega hasta el fondo del alma, ¿eh? Y te cambia a la gente. Y los que llevamos toda la vida en esto hemos tenido ocasión de comprobarlo. Cómo hemos cambiado, lo que nos ha dicho la gente que nos oía, cómo les hemos ayudado o no, pero cómo ha ejercido en ellos una influencia muy grande de lo que hacía la radio. La radio, habéis elegido un buen camino para ese trabajo en el que estáis. Muy buen camino. Gracias. En tu vida, ¿qué valores te han ayudado para realizar día a día un gran programa de radio? Yo soy de una familia modesta. Mi padre tenía una carnicería, mi madre trabajaba con él, éramos 9 hermanos, vivíamos modestamente del trabajo esforzadísimo de mis padres. Todos íbamos también a la carnicería a hacer recados en verano, a hacer los recados, ¿no? El único mensaje que ha quedado clavado en mi vida como una especie de lema fue el que mi padre me dijo, que es: lo que vayas a hacer, hazlo bien, sé bueno en lo que haces. No me importa que seas barrendero, pero sé un buen barrendero. Prefiero que seas un buen barrendero que un mal ingeniero nuclear. La preocupación por hacer lo mejor que puedas tu trabajo. Si la sociedad toda se pusiera a hacer lo mejor que puede lo que hace, sería la revolución. Transformaríamos la faz de la Tierra. Sí. Hacer lo mejor que puede. Y a mis compañeros, que toda mi vida yo he sido siempre jefe de equipo, tenía mucha gente a mi alrededor, a todos les decía: os pido a todos el 100% de vuestra capacidad. Tu capacidad será esta, será esta, será esta. No te pido que llegues hasta aquí, te pido que llegues hasta tu capacidad. Pero da tu capacidad. Los demás se merecen, tienen derecho a exigirte tu capacidad. Y por tanto ese es el mensaje que yo creo que ha terminado siendo el motor de mi vida, ¿no? Lo que tengas que hacer, intenta hacerlo bien.
intenta hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, Iñaki, y además de lo que nos has comentado antes, de cuando te estrenaste como periodista, que es una emoción, como dices, y como bien has dicho, que no has sido capaz de superarla todavía. Pero aparte de eso, ¿cuál ha sido tu mayor logro profesional? ¿Sabes lo que pasa? Que yo en el capítulo de logros profesionales estoy mucho más que colmado. He estado 50 y tantos años y creo que no hay premio que no me lo hayan dado, incluso me siento muchas veces súper abrumado por esto, ¿no? La mayor satisfacción en la radio te la produce el hacerla. A algunos les llama la atención, pero yo he estado, como digo, 50 y tantos años en la radio. Y todavía el último día, ante el micrófono, cuando se encendía, sonaba el carillón de la SER, y se encendía la luz roja, yo todavía temblaba. Vale, sí. Todavía temblaba, porque temblaba al recordar que me estaban escuchando. Porque esto que digo ahora parece una tontería, pero no. Mucha gente no se acuerda de que le están escuchando, sabe que le están escuchando, pero no se acuerda. Yo sí me acordaba siempre de que me estaban escuchando. De que había una persona que se llamaba Mari Carmen, que vivía en Toledo, que tenía 46 años, que iba a hacer así y me iba a ir a mí. Y que por tanto iba a poder influir en su manera de entender las cosas, o animarle o ayudarle. Entonces, la mayor satisfacción, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia, no es una respuesta de ocasión, la mayor satisfacción es poder hacer eso. O sea, tener la oportunidad de colocarte ante un micrófono y con el regalo infinito de que hay alguien que te crea, ¿no? Ese es un regalo como ese, no hay igual. Y te produce mucha emoción. Y como digo, hasta el último minuto te produce emoción. Es más, diría yo, al que antes de empezar un programa en la radio no le entre un pellizquito por el cuello, sí, debe dejarlo. Ya, desde luego. Es verdad. Eso tenías muy a conciencia, que sabías que te estaban escuchando y qué utilidad podías darle a eso, ¿no? Claro. Sí, saber que tu trabajo se justificaba en esa persona. Es decir, nos hemos levantado a las 4 de la mañana, hemos venido aquí, hemos hecho todo lo que hemos hecho. ¿Para qué hemos hecho todo eso? Porque Mari Carmen, que tiene 42 años, va a interpretar el día que comienza, las claves fundamentales del día que comienza, con lo que nosotros le vayamos a ofrecer. Eso ya te marca una responsabilidad, te da una pista para hacer las cosas lo mejor posible, para jugar limpio, determinante. Recordar que te están escuchando y ponerle cara. Yo a mis compañeros les decía, hoy se llama Juan, es bombero de Murcia. O sea, teníamos necesidad de recordar que había gente que era la justificación de nuestro trabajo. ¿Y qué entrevista te habría gustado hacer y que por circunstancias pues no has podido hacer? Bueno, he hecho tantas que he hecho casi todas. Sí que es cierto que durante bastante tiempo me hubiera gustado mucho entrevistarle al rey, pero no había manera. Y por lo demás yo creo que a casi toda la gente que le he pedido una entrevista al final me la ha dado. Sí. Bueno, alguna que no, pero casi todos. Y luego me hubiera gustado mucho poder hacer entrevistas a grandes personajes del mundo. Yo he estado, por ejemplo, con Gorbachev, con Margaret Thatcher, algunos más de ese tonelaje me hubiera gustado. Pero aquí en España, durante mucho tiempo, me hubiera gustado bastante poder preguntarle cosas al rey Juan Carlos. ¿Y con qué personas de las entrevistadas te has sentido más cómodo o más afín? Vamos a ver si consigo explicar lo que... A mí las mayores emociones en las entrevistas me las ha producido la gente común. Es decir, se ha entrevistado a todos los presidentes de gobierno, a todos los ministros, a todas las personajes y tal. Y no por hacerme no, porque ellos tienen unas respuestas, en cierto sentido, oficiales. Sabes lo que te van a decir, yo sé lo que me van a decir. Yo ahora le voy a hacer una entrevista al que tú me quieras decir, al ministro, y yo te puedo adelantar lo que me va a decir. Salvo pequeñas excepciones, son discursos que están en cierto sentido marcados en un molde. Son profesionales también de la entrevista. Yo he hecho muchas entrevistas, pero ellos también. Y entonces me han dado muchas satisfacciones profesionales, conversaciones con grandes personajes. Pero las emociones mayores te las produce la gente que no es famosa, es una persona común, porque no sabes cómo es. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a decir. O sea, esa persona a la que de repente le estás entrevistando porque le ha tocado la lotería y vive en Lavapiés. Bueno, pues esa persona es un enigma para mí.
O una persona que ha hecho un trabajo. Y normalmente la gente anónima, o la gente que sufre, o la gente que tiene un problema, vas a los parapléjicos de Toledo a hacer un reportaje sobre los chicos que están allí. Ahí te encuentras conmociones formidables ante gente que te va a decir verdad, no solo por la dramática verdad que vive, sino porque además no están maleados por el discurso oficial, ¿no? Casi todas las emociones. Yo la mayor emoción que he tenido nunca, me caí de la silla en el estudio, o sea, me caí, ¡pum!, de la silla. Fue entrevistando a una madre que había estado durante 15 años atendiendo a un niño, un hijo suyo, que estaba en estado de vegetativo. La conversación con aquella madre me tumbó a mí. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, pues en el 2018 entrevistamos a tu hermano Ángel Gabilondo y nos gustó mucho la entrevista que le hicimos, que también nos gastó una broma, realmente nos dijo, bueno, vosotros lo que queríais es que viniese mi hermano Iñaki, por eso me habéis llamado a mí. Así que, bueno. Sí, es cierto. Y bueno, pues que, bueno, si te hablo de la palabra familia, ¿qué te viene a lo primero que te viene al pensamiento? Porque yo también procedo de una familia numerosa, somos 11 hermanos. Si estuvo aquí mi hermano Ángel, es seguro que habló de nuestra familia. Porque nosotros somos una familia muy familia. Nos dejamos muy en paz. No nos estamos molestando unos a otros. Pero estamos unidos como una piña. Y estamos unidos en la memoria de nuestros padres y el agradecimiento infinito que tenemos a nuestros padres. Ángel se suele presentar a sí mismo, él puede decir, yo soy catedrático de metafísica, tal. Es decir, yo soy hijo de José y de María Luisa. Yo soy hijo de José, porque yo no creo que haya ninguna influencia de ningún tipo que pueda yo recoger y presentar que resulte más determinante en mi personalidad que mis padres. Nada, ni los estudios, ni los títulos, no. El mayor, como yo me presento mejor diciendo soy hijo de José, y Ángel lo suele hacer. Somos una familia muy, muy compacta, pero muy compacta de esa manera. No nos damos la murga, pero como hay un problema, toco un pito, a mí la Navy, ¡pshas! Por la memoria de nuestros padres. Y hacemos mucho, mucho, mucho culto a la memoria de nuestros padres. Y tenemos un chat de amigos, nos mandamos cosas. Hoy, por ejemplo, hubiera sido el cumpleaños de mi madre. Y los hermanos mandamos mensajes constantemente. Y vivimos muy unidos al la memoria. Sí. A estar a la altura de su esfuerzo. Os voy a decir una cosa. En nuestra casa nunca suspendió nadie nada en junio. Somos 9. ¿A qué no sabéis por qué? No. Porque no le podíamos defraudar a nuestros padres. Qué disciplina más. No, más buena. la voluntad de... Mis padres estaban haciendo un esfuerzo muy grande. Yo fui el primero de mi familia que fue a la universidad. En mi familia nadie había ido nunca a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad. Luego fueron otros hermanos míos. Cuando yo fui a la universidad, que me tuve que marchar fuera de casa y tal, el esfuerzo de mis padres por buscar una pensión era para mí una responsabilidad. Yo no podía defraudar la ilusión de mis padres. Y en cierto sentido, eso ha ido impregnando nuestra familia. Es decir, el resultado no depende de uno puede suspender aunque se haya esforzado, pero la voluntad de estar a la altura del esfuerzo que se hacía, ¿no? Yo por eso acepto siempre que alguien no pueda dar muy buen resultado, pero no acepto nunca que no se esfuercen para obtenerlo. Nosotros en nuestra familia no hubiéramos permitido, los hermanos, que algún hermano hubiera abusado del esfuerzo de nuestros padres. No lo hubiéramos permitido. O sea, se hubiera tenido que enfrentar con nosotros. Y luego el resultado fue bueno, pero no era el resultado. La voluntad de intentar hacer las cosas bien. O sea, nuestros padres se merecen que tú te esfuerces, corazón. Claro. Nuestros padres se merecen el esfuerzo que está haciendo esta familia. Y luego yo lo he transmitido también a mis hijos eso. O sea, aquí yo no exijo resultados, pero exijo respeto. O sea, el respeto al esfuerzo que yo hago para trabajar. Quiero ver tu esfuerzo, quiero ver tu esfuerzo, ¿no? Y ese es la respuesta que te puedo dar más al tema que me has planteado de la familia, que tiene muchos elementos. Sí, porque está ahí muy además los padres son los que inculcan los valores a los hijos y todo. Sí, sobre todo, pero sin decir mucho, porque mis padres eran de poco decir. Cuando nosotros nos reunimos los hermanos y hablamos casi siempre de los padres y sacando viejos recuerdos y tal, no recordamos grandes discursos de nuestros padres sobre nada. Pero la influencia del ejemplo, la influencia de
de su actitud con Claro. nosotros, de la libertad que nos daban, que nos cargaba de responsabilidad, el afecto que había, el cariño enorme que había en la casa y el esfuerzo. Y Iñaki, como número uno en la radio, has conseguido atraer la atención de millones de oyentes. ¿Cuál es el secreto para poder captar esa atención? Hombre, el secreto, no sé, yo he tenido mucha suerte. Bueno, una parte del secreto era que trabajaba en la SER. Quiero decir que si a ti te ponen a trabajar en la SER haciendo el programa de la mañana, pues vas a tener bastante éxito solo porque digas buenos días, porque ya tiene una... Yo he sido un buen conductor de un magnífico coche. O sea, la SER un magnífico coche, yo creo que soy un buen conductor. Una de las razones del éxito es que me dieron un coche estupendo, para empezar, ¿no? Pero luego no se sabe. Si se pudiera saber cuál es la clave para obtener el éxito, metiendo en una coctelera unos gramos de esto, unos gramos de esto, unos gramos de esto, la comunicación tiene finalmente un punto último de misterio. Cuando decimos, ¿por qué este cuenta un chiste y tiene mucha gracia? ¿Qué quiere decir tiene mucha gracia? El otro cuenta el mismo chiste y no tiene gracia. ¿Qué quiere decir eso? Si ha contado el mismo chiste. ¿Por qué este canta y te emociona y este que a lo mejor canta mejor no te emociona? Hay un punto último de misterio en la comunicación, en la solución de la comunicación. Bueno, ya no lo sé, el éxito todo el mundo lo intenta y a veces se obtiene, pero es el resultado de millones de cosas. Bueno, y a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cómo ha evolucionado el tema de la salud mental en los medios de comunicación? Sabemos que antiguamente, pues en las escuelas de periodismo era tabú hablar del suicidio. ¿Cómo ha evolucionado en los medios de comunicación la salud mental y el tema del suicidio? Porque es un tema gordo complicado, ¿no? Bueno, efectivamente, como antes contaba, el tema de la salud mental y el tema del suicidio han estado en la zona oscura de la luna de la sociedad. Es decir, para empezar, eran los propios familiares los que querían a lo mejor ocultar un determinado tipo de situación o de circunstancia. Los estigmas comenzaban muchas veces en el propio núcleo familiar, como ha ocurrido antes con otros temas, de otras discapacidades, otras cosas, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, un chico que tuviera el síndrome de Down, pues era casi como ocultado por la familia, como si fuera... Ha habido casos de SIDA, como un castigo, un pecado, una maldición, sentido de culpa, padres... Esta cantidad de cosas eran sumandos para la suma de hacer un tapón a los temas, ¿no? ¿Qué hacen los medios de comunicación? Poco a poco ir abriendo. Yo creo que tendrían que hacerlo mucho menos poco a poco, o sea, más intensamente, haciendo movimiento en sus antenas, movimiento ante las autoridades públicas, sacudiendo más el árbol, pero hay que contar con que la dificultad procedía de la propia estructura de los temas. El tema del suicidio comenzaba la Iglesia católica, en un país tradicionalmente católico, por negar entierro en sagrado a una persona que se hubiera suicidado. Ya para empezar, lo colocaba en el territorio de los estigmas absolutos. Sí, sí. Luego, como digo, los padres que ocultaban como si fuera un pecado, una culpa, una vergüenza, tener un problema de suicidio o un problema de salud mental. Hace apenas unos muy pocos meses, cuando un diputado en el Parlamento se le ocurrió plantear el tema de la salud mental, provocó un cierto alboroto, como si estuviera descubriendo la pólvora. Tú fíjate, y esto no ha pasado ni un año desde el día aquel, en el que en una sesión parlamentaria dijeron, oiga, ¿y aquí por qué no se habla de la salud mental? Y todos nos quedamos, porque hasta hace apenas unos meses no figuraba entre los temas que la política fuera a considerar un tema de interés general, y los medios de comunicación también. Son caminos que se van recorriendo poco a poco. Desde que yo empecé en la radio hace 50 años hasta aquí, se ha cambiado bastante, pero desde luego estamos a 1000 kilómetros de distancia de lo que deberíamos estar. Pero hace muy pocos años de esto no se hablaba nunca. Pero para empezar, no se hablaba nunca contando con la propia complicidad de la sociedad y de las familias. Encerraban a las personas, los escondían, los alejaban en guetos aislados. ¿Pero eso qué es? Con la mentalidad actual, fíjate qué disparate. Pero yo el otro día, hablando del suicidio, comentaba, para recordar cómo la sociedad vive procesos de ceguera, cuando los griegos más sabios, Platón, Aristóteles, hablaban de la libertad, estaban hablando en serio y no estaban viendo a los esclavos.
Cuando en el Renacimiento el humanismo descubrió la verdad del peso del humanismo, no vio a las mujeres. Hasta el siglo XVII y XVIII no se empezó a ver que la tortura era... Es decir, los procesos de invisibilización son verdaderamente impresionantes. O sea, la humanidad de pronto, pues no ve, fíjate, he dicho las mujeres, que son más de la mitad de la población, y la sociedad ha vivido siglos y siglos y siglos y siglos como si esa fuera una sombra oscura por ahí, como Aristóteles no veía a los esclavos. Sí. Y entonces, estos procesos son procesos de iluminación. Hay que ir colocando el foco en los territorios que la sociedad no ve o que no quiere ver. Y los temas relacionados con la salud mental y los temas relacionados con el suicidio concretamente han sido temas que la sociedad no ha querido ver, que todavía no quiere ver, y que no está teniendo más remedio que ver. Y poco a poco va a ir abriendo. Y sí que es cierto que ya poco a poco se va abriendo ese camino. Estuvimos el otro día en el Congreso de los Diputados en una sesión grande que se hizo allí para hablar de este tema, y hubo una sesión en la que todas las fuerzas políticas tuvieron que intervenir al final, acorraladas por aquella presión, reconociendo, o sea, se va empujando mucho en esta situación, pero que no se os olvide que hasta hace muy poco tiempo los problemas de determinados problemas era la propia sociedad los que los tapaba, no quería verlos, no quería verlos, le daba como vergüenza o como... Había un cierto sentimiento de culpa. No, en mi familia nosotros tenemos un hermano, el pequeño, que tiene parálisis cerebral. Ya es un hombre mayor y este tema ha evolucionado muchísimo, pero cuando nació, porque tuvo parálisis cerebral, porque tuvo en el momento del parto un problema de oxigenación, porque mi madre ya era un poquito más mayor y no pudo seguramente hacer lo que hubiera querido hacerlo, mi madre tuvo mucho tiempo un enorme complejo de culpabilidad. Por eso digo que son procesos lentos, que hay que ir, sí. pero que hay que empujar, claro. No, y además que ha tenido que surgir la gracia y la tragedia de la pandemia del COVID-19 para que se salga más a la luz el tema de la salud mental, ¿no? Sí, pues claro. Es un poco así triste, ¿no? Que tenga que pasar eso para que se dé más visibilidad, mucha más visibilidad a la salud mental. Sí, pero para que veas, hasta muy poco, la intervención del parlamentario fue el año pasado y organizó un alboroto de AUPA, porque dijo una cosa tan tonta como decir, oiga, ¿qué pasa? ¿De la salud mental aquí no hablamos? Claro. Fíjate. Sí, es cierto. ¿Cómo gestionaste tus emociones en momentos tan importantes como el 23F o las Torres Gemelas? O el 11M. Sí. Bueno, pues no es fácil. A mí solo me ha sostenido lo que os he dicho antes. A mí lo que me ha sostenido, también para controlar la emoción, ha sido recordar que alguien estaba escuchando y que necesitaba mi ecuanimidad, necesitaba mi mayor serenidad. Y si no es por eso, pues te dejas ir. Date cuenta, el 11M concretamente, porque empieza con, parece que hay un atentado, parece que hay algún muerto, sí, parece que hay 2 muertos, no 4, no 7, 15, 20, 30, 50, 80... Era como ante el micrófono, en directo. Es como estar viviendo una alucinación. Sí. O el 23F, ¿no? Pues son situaciones que solo puedes controlar. El 23F fue en otra circunstancia, pero solo puedes controlar recordando que en ese momento la situación es tan terrible que toda la gente, tú y todos los demás, estamos todos en estado de shock. Y que, como toda la gente que oye también está en estado de shock, tú tienes que tener una especial serenidad. El 11M concretamente estaba ocurriendo en Madrid, donde muchos de los que nos oían no sabían si tenían familiares entre los de muertos del tren. Entonces, solo te sostiene la responsabilidad. Yo creo que finalmente la conciencia y la conciencia de la responsabilidad. Es decir, en este momento lo único que le falta a este país es que encima echemos histeria. Que encima es lo único que falta. Nosotros tenemos que procurar mantener hasta donde sea posible la calma, ¿no? De los premios que te han concedido, Iñaki, ¿cuál te ha dejado más impronta o te ha dejado un mejor recuerdo, o te ha llamado más la atención? Sí, yo tengo muchos premios, muchísimos. Solo Ondas creo que tengo 8. O sea, sí. No, muchísimos, ¿no? Más de los que seguramente es. O sea, como consigas no morirte, al final te van cayendo muchos premios. Pero no, yo creo, a mí, sinceramente, el que más emoción me produjo fue el que me dieron en San Sebastián. San Sebastián otorga un premio que es el máximo honor que la ciudad, que se llama el Tambor de Oro. El día de la tamborrada, o sea, el Tambor de Oro. Y el Tambor de Oro lo suele dar a gente. Y un año hace mucho me dieron a mí.
primero un premio que te dan en tu ciudad, pero el segundo día, porque se celebró un acto espectacular en el ayuntamiento, con la guardia de gala, con todo lo que sabéis, ¿no? Con el paraformal del mundo allí, y estaban mis padres en la primera fila. Y me dijo a mí, mi padre, que me produjo una gran impresión, es la primera vez que hemos venido a este salón en nuestra vida. Ha venido muchas veces al ayuntamiento, a la parte de atrás, a pagar los impuestos y los tributos, pero subir por aquella escalera con la guardia tal, con los cascos dorados, con los de gala, pasar por allí, con los chistularis, la tamborrada, las historias, están profundamente conmocionados. Y entonces yo tuve la impresión de que les estaba devolviendo en cierto sentido. Es decir, la alegría que se está llevando hoy, la emoción que sentís, esta cosa, sí, es un poco mi pequeño regalo, ¿no? Y de todos los premios que me han dado, este ha sido especial porque sentí este calambre de que recibí el premio con mis padres en la primera fila, allí los dos un poco abrumados del paisaje, ¿no? Era esplendoroso, ¿no? Sí, claro, había puesto el ayuntamiento de Sebastián, que además es maravilloso, está colocado delante de la bahía, lucía sus mejores galas, era un día especial, ¿no? Y sí. Fuiste nombrado doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid 2021. Hablaste de periodismo humanista. ¿Podías contarnos un poco? Sí, me han dado varios doctores honoris causa. La radio, claro, no por mí. Sí, hace poco fue el de... Es que el humanismo, el sentido de la vida, con el ser humano en el centro de la vida, es la clave de todo. Yo estaba haciendo en los últimos años entrevistas a científicos en los lugares más importantes del mundo para ver el futuro, hablando con científicos, hablado con científicos, genetistas, expertos de todo. He estado en Harvard, he estado en Yale, en Stanford, he estado en Singapur, en China, en Japón, en Londres, en 40 sitios. Y todos los científicos estos me recordaban la necesidad de que ese avance científico esté en cierto sentido reequilibrado con el sentido humanista. ¿Qué es para mí el sentido humanista? Colocar el ser humano en el centro de la actuación humana. La radio con el ser humano en el centro. No los objetivos políticos, los objetivos rentables, los intereses económicos, todo esto van flotando por ahí. Y tanto flotan que te distraen respecto a cuál es el centro motor de la vida social, es el ser humano. Claro. Entonces, hay ahora mismo una demanda muy grande de revitalizar el concepto humanista de las cosas. Hemos estado nosotros hace no mucho en París, en un congreso con la UNESCO, hablando de este tema. Los científicos que te digo, ellos son los primeros que dicen, como esto no lo vaya equilibrando la sociedad con una fuerte carga humanista, la velocidad que está adquiriendo el desarrollo tecnológico puede convertir el mundo en un mundo inhabitable. Yo me refiero a eso cuando hablaba del humanismo. La radio también, como todo, tiene que volver a colocar las cosas. Mirad, en este momento la política hace que mucha gente crea que los políticos viven en el quinto pino, que hablan de sus cosas, no de nuestras cosas. Sí. Acusan también a los medios de comunicación de lo mismo, nos acusan, habláis de vuestras cosas, nos importamos. Bueno, entonces la clave es eso, es decir, tenemos que volver a colocar el foco en el sitio. El foco es el ser humano, su aventura, su drama, sus ilusiones, sus dificultades. Ese es el centro de todo. Y no es que no lo esté, pero se termina olvidando. La política, claro que lo tiene ahí. Al empezar la acción lo tiene ahí, pero luego se dispersa y ahora sacar un voto más que tú, ganarte medio centímetro, puede más que ese objetivo primero. En la radio igual. El objetivo es ese, pero luego si empiezas a preocuparte por ganar 1 metro más, 5 tal, liderazgos, no liderazgos, está bien, pero colocando siempre el foco en el ser humano. A eso me refería, y como digo, está en la corriente ahora más intensamente demandada en el mundo intelectual. O sea, hay un miedo en el mundo, se está empezando el mundo a asustar de la influencia terrible que está teniendo las nuevas tecnologías, se están empezando a adquirir y ser prisioneros de los bytes y de los algoritmos, y que está muy bien, pero cuidado, no vayamos a caer en una deshumanización de la vida. Y hay una especie de corriente de pensamiento que dice, recuperemos el sentido humano de las cosas, ¿no? Claro. A eso me refería. Muy bien, Iñaki. Solemos hacer... Bueno, antes de nada, te quería hacer otra pregunta, Iñaki. Has escrito diversos libros. ¿Con cuál te quedarías de todos ellos?
Bueno, no sé, uno que era, no me acuerdo cómo se llama, uno que hice para los jóvenes estudiantes de periodismo, que se hizo además con respuestas que yo había dado ya en charlas que había dado en universidades, cuando los estudiantes te preguntan cosas, contesté y un día hicieron un montón almacenaron todas esas respuestas y hicimos un libro con eso. Porque ahí está, en cierto sentido, resumido, lo que quieres dejarle a los que están estudiando. Es decir, preguntas, 2021, puede ser. No, o testigos. No o el mundo de la historia. O... El mundo es igual. Era, porque ahí está donde uno quiere, cuando ya se hace viejo, pues que todos los años de trabajo que hayan hecho hayan podido servir para algo a la gente, aunque sea un poco. Yo no digo antes, cuando era un joven, yo aspiraba a cambiar el mundo y a redimir a la humanidad, pero claro, luego ya me fui aceptando que eso no era tanto y me conformé con intentar ser un poquito útil. Claro. Ser un poquito útil, ¿no? Entonces yo he luchado por intentar ser un poquito útil. Y a los jóvenes estudiantes, para serles también un poquito útil, pues les daba esta serie de pequeñas observaciones, desde mi experiencia, sí, que me parecen que pueden valer a lo mejor porque aspiran a ser esa pequeña aportación un poquito útil a los que vienen detrás, ¿no? Qué bien. Pues solemos hacer en esta parte del programa unas preguntas cortas para conocer un poco mejor a nuestros invitados. Con respuestas cortas también, ¿no? Sí, solemos hacerlo un poquito para conoceros un poquito mejor a todos los que vienen aquí a conectar con nosotros. Entonces, si te parece, comenzamos esa parte del programa. ¿Marmitaco o una buena paella? Iñaki. Vamos a ver. Ortega y Gasset solía decir, entre lo uno o lo otro, yo me quedo con lo uno y lo otro. O sea, no me gustan las disyuntivas, pero, en fin, por patriotismo, el marmitaco. ¿Mar o montaña? Lo mismo te digo, pero mar. Sobre todo porque yo nací muy cerca del mar, he vivido con mar y tengo el mar metido dentro de mi alma. No hay día que no lo añore. Uno se acostumbra mucho, menos a que te falte el mar. Cuando te has quedado el mar, yo tengo el mar metido en el fondo. La playa de las Conchas, en San Sebastián, ¿no? Sí, sí. Porque además el mar, en una ciudad como Donosti, nosotros vivíamos cerca allí, te cambia la cara de la ciudad. Cuando hay marea alta, cuando hay marea baja, cuando está el mar tranquilo, cuando está encrespado. Tiene una cara diferente la ciudad. El olor a salitre, a yodo que te va llegando cuando sopla el norte, el nordeste. Vives muy metido en esa atmósfera, ¿no? ¿Y qué libros estás leyendo en estos momentos, Iñaki? Pues siempre tengo 7, 8 a la vez, porque yo me gusta, voy distintos, ¿eh? Tengo un libro de historia, un libro de poesía, un libro de novela, un libro de ensayo, un libro de tal, y voy siguiendo varios a la vez, pero en distintas líneas, en distintas ramas. Pues ahora a ver que me acuerde, que tengo uno que se llama Pensar en España, tengo uno de Tristram Shandy, que he leído muchas veces, estoy leyendo, es que no me voy a acordar, porque a una persona de mi edad, cuando se le empieza a preguntar algo, ¿te acuerdas de...? Ya, lío. Bueno. Pero si esperamos un poco, dentro de un ratito os lo digo. Bueno, te iba a preguntar, referente a... Si tuvieses ¿puedes llamar a alguien en el cielo? ¿Tuvieses una conexión directa con el cielo? ¿Con quién te gustaría hablar? ¿Quién te gustaría llamar? Ha debido quedar bastante clara el transcurso de esta conversación. Sí. Hoy le llamaría a mi madre para decirle a mamá, sí. Sorianak. Felicidades. Y además, hoy es su cumpleaños. Sí. Para descansar. ¿Fútbol o cine? Hay un tiempo para cada cosa, decía el Eclesiastés. Hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Hay un tiempo para el fútbol y un tiempo para el cine. Pero el cine me permite vivir sin histeria, cosa que el fútbol cada día lo pone más difícil, ¿eh? En el fútbol se han producido ya unas radicalizaciones también, como en la vida pública, que me ponen un poquito nervioso. Me gusta mucho el fútbol. Sí. Por fortuna soy de la Real Sociedad, que no está en el centro de ninguna gran bronca del Madrid ni del Barcelona, y lo puedo vivir con mucha mayor serenidad. Me gusta muchísimo el cine, y me gusta el fútbol también. ¿Y cuál es la última canción que has escuchado? Bueno, la música sí que es un capítulo aparte. Yo oigo todos los días música, todos los días. Y no puedo hacerlo leyendo. Si yo estoy leyendo y oyendo música, creo que hay una voz que me habla, la del libro, y una voz que me habla, la de la música. No puedo hacerlo a la vez. Tengo que hacer primero uno y luego otro. Y estoy oyendo... Mira, esta misma mañana, porque he oído... Siempre me pongo ahí...
por lo menos 20 minutos por cada mañana y 40 cada tarde oigo música, desde que tengo 15 años. Y esta mañana, de lo último, he estado viendo a The King Singers, un grupo de música inglés que canta polifonías de muy distintos tipos. Me gusta muchísimo la ópera, soy del Consejo Asesor del Teatro Real, me gusta mucho la música clásica, pero todos los géneros me gustan, todos los géneros. Pues tenemos ahora, para tu información, pues un coro que hemos comenzado recientemente. Ah, mira, qué bien. Sí. Y vienen también del Teatro Real, voluntarios, y nos ilustran un poco. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. A ver, Sí, pues, intermezzo. Intermezzo. Sí. Sí, el de John Plazaola, sí, son muy amigos míos. y bueno, yo creo que... Bueno, Bueno, si acaso... Bueno, nos has hablado ya de la radio y de la televisión. ¿Con qué medio te quedarías? Hombre, con la radio. Con la radio. Para empezar, yo soy un hombre de radio, aunque como he llevado tantos años en este oficio me ha dado tiempo a hacer muchas cosas en televisión, pero lo mío es la radio. Lo digo, es que yo es como si dijéramos, yo soy violinista y también toco un poco el piano, pero lo mío es la radio. Luego, además, la radio tiene muchas ventajas, muchas superioridades. La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos como el ser humano, que no te obliga a dejar de hacer lo que estás haciendo. Para ver la televisión, para leer un libro, para ver el ordenador, para ver el móvil, tienes que dejar de hacer todo. Para oír la radio no. Tú la radio la estás escuchando mientras puedes estar haciendo 50 otros millones de cosas. Es el medio más humilde. Se coloca como una segunda voz en tu vida, no te impide hacer ninguna cosa que está haciendo. En algunos momentos la radio la oyes, solo la oyes. En otros momentos la escuchas. Pasas de oírla a de repente escucharla, después volver a oírla. Tiene una importancia grande, como decía, como el shirimiri, pero como humildemente, como sin que te des mucha cuenta, porque no reclama tu atención como la tele, que no puedes hacer nada más que quedarte viéndola, ¿no? Y por eso me gusta mucho la radio, porque no disputa con el ser humano el protagonismo de la vida. No. Tú, en acción, eres el protagonista de la vida. Y yo, detrás de ti, mientras tú vives tu vida, yo voy acompañándote, pero no sustituyo tu vida. No te digo, detén tu vida, que ahora vengo yo, como la tele. No, la radio te dice, no, sigue con tu vida, estaré contigo. Por eso me gusta la radio. Qué bonito. Qué bonito. ¿y alguna anécdota curiosa de alguna entrevista? Lo mismo que te digo para los libros, ¿recuerdas? Todo lo que empieza con ¿te acuerdas? Viene tarde. Vale, no sé, millones de cosas, no sabría ahora recordarlo, discúlpame. Nada, Sí. nada. Bueno, pues ya para ir cerrando el programa nos quedan dos cuestiones. Una es referente, queríamos plantearte, como sabes, somos personas con trastorno mental grave. Si para nuestra rehabilitación tuvieses que entrevistarnos, ¿qué te gustaría preguntarnos? Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué te gustaría saber de nosotros? ¿Cómo nos veis? ¿Y qué os hace sufrir? Porque la sociedad se plantea muchas veces ante los casos como los que vosotros podéis tener, el sufrimiento que plantea, padres, familia, hermanos. A mí me gustaría saber cuál es el sufrimiento de una persona que tiene... Porque me imagino el sufrimiento de alguien que tiene una herida en un brazo. Me imagino el sufrimiento que tiene alguien al que él... Pero no me imagino exactamente cuál es la naturaleza del sufrimiento de una persona que tiene un trastorno así. Me gustaría conocerlo. Porque no nos ha importado mucho saberlo hasta el momento. Nos ha importado mucho más el problema que creabais que el problema que teníais. Por eso seguramente me interesaría más saber qué os hace sufrir. Sí. Bueno, siendo un maestro de las ondas, de decirte que llevamos solo 6 años preparando programas y bueno, que constituyen una terapia para nosotros, pero tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Lo más profesional posible. ¿Qué consejos nos darías? Para empezar, os diría que si no llego a saber lo que sabía, nunca hubiera podido imaginar que estaba siendo entrevistado por alguien que tuviera algún determinado tipo de especial problema.
estaría siendo entrevistado si me llegáis a decir que somos de la Asociación de Vecinos del Barrio que tenemos aquí una radio aquí en el barrio y queremos invitarte a que vengas y te preguntamos, pues hubiera tenido el mismo. No he percibido ni una sola señal que me hiciera pensar. ¿Qué os tendría que aconsejar? Pues lo que os he dicho antes, la voluntad de ser útil a los demás. Un poco útil, repito, servir de algo. Y para empezar, la compañía ya es una gran utilidad. Alguien está solo, pero si tiene la radio al lado, ya no está solo. Y no olvidarlo, porque es fácil olvidarlo. Cuando uno empieza, a lo mejor está uno más preocupado de a ver qué tal me ha salido la pregunta, a ver qué tal si estás ante la cámara, a ver qué tal pues estoy en un ángulo bonito, si me está quedando y tal. Si estás en un estudio que hay gente delante, los técnicos y tal, ¿qué les estará pareciendo? Si estás haciendo un tema de tipo político, ¿qué dirán mañana los periódicos? ¿Qué comentarán? Si ganaré, perderé, me darán el premio. Es muy fácil que se te olvide de que te están escuchando. Por eso digo que es muy importante recordarlo siempre. Muy bien, pues esperamos que te hayas sentido muy cómodo con nosotros y reiterarte pues el agradecimiento y enorme ilusión que nos ha hecho que estés hoy con nosotros aquí y nos hayas dedicado una parte de tu tiempo. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Decirte también una cosa, Iñaki, que es que durante esta entrevista pues no hemos sufrido. Si te sirve Lo celebro. de ayuda. Lo celebro. La radio aspira siempre a ser terapéutica. La radio aspira siempre todo lo contrario. a acompañar a la gente y por tanto ya cumple un determinado papel terapéutico para empezar. Gracias. Muchas gracias por Muchas compartir una parte de tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Estamos muy emocionados. Muy agradecido. Muchas gracias. Hasta siempre, Iñaki. Hasta siempre. Gracias. Siempre. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de